¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de simposio donde vamos a charlar un poco lo que es la Agenda 2026-2030. Es un espacio que por primera vez se realiza dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación en el marco de la Semana Virtual del Diseño. Ya tuvo su versión presencial hace un par de semanas. Esta semana estamos en la virtualidad, ¿no? Y reuniendo gente gracias a este formato, ¿no? Mucho más amplio a nivel regional, con lo cual va a ser muy interesante escuchar cada una de las perspectivas que nos van a aportar desde sus lugares. Les cuento un poquito en dónde se marca el simposio. Es parte de la iniciativa del Foro de Escuelas. El Foro de Escuelas de Diseño, que seguramente ya conocen, tiene 19 ediciones, contando la de este año, pero por primera vez nos dedicamos a un espacio exclusivo que va a pensar lo que viene en los próximos 5 años, ¿no? Que a veces puede ser similar a lo que estamos transitando actualmente, pero pensándolo de cara al 2030 puede variar bastante, ¿no? Es una iniciativa diferente en un marco de un conversatorio, de intercambio de ideas, más que de exposición personal. Eso es lo rico y lo que vamos a estar promoviendo desde este espacio. Tengan en cuenta que la idea es definir un poco o pensar el futuro del diseño, las comunicaciones y la creatividad, orientado, ¿no?, para elaborar recomendaciones dirigidas a instituciones educativas, asociaciones profesionales, organismos oficiales, agencias de financiamiento, entre otros, ¿no? La idea es generar una propuesta a partir de este intercambio en formato charla que sirva para enmarcar ciertas acciones de diversos ámbitos de cara a los próximos 5 años que se vienen, ¿no? Pensando un poco lo que es el impacto tanto educativo como social y como tecnológico en muchos casos, que son los cruces que vamos a estar charlando en un ratito. Tenemos temas organizadores, ya todos lo conocen, pero voy a repasar brevemente de qué se trata cada uno. Tenemos un eje que es la formación de las nuevas generaciones, qué tipo de demandas estamos encontrando y se van a profundizar de acá a los próximos 5 años por parte de las generaciones que se acercan a la academia, a los espacios de formación y que participan de un mercado laboral en el corto, mediano o largo plazo. Después tenemos otro eje, el segundo eje son las instituciones, la jerarquización profesional y la disciplina, ¿no? Cómo comenzamos a operar desde lo institucional o de qué manera tendríamos que comenzar a atajar este futuro próximo que se nos viene a partir de reconvertirnos, de proponer algún tipo de iniciativa que no se está sucediendo. La idea es comenzar a charlar un poquito alrededor de eso. Y por último, el tercer eje es la investigación y la agenda contemporánea, ¿no? ¿Qué papel toma la investigación en los próximos 5 años? ¿Con qué fin? ¿Y cuáles son los temas que socialmente nos están atravesando y que van a definir fuertemente los próximos 5 años? La idea es pensar esto, pararnos no solamente en lo que son las experiencias personales o el diagnóstico actual, sino tratar de ejercitar un análisis de cara al futuro próximo que tenemos. Podemos partir obviamente de ciertas bases que evidenciamos que están sucediendo en el hoy, pero la idea es pensarlo para el mañana. Antes de definir lo que va a ser un poquito la dinámica puntual del conversatorio y repasar cómo vamos a estructurar el próximo tiempo, digamos, de esta comisión, les voy a pedir que, si les parece, hagamos una ronda de presentación, concretamente el nombre completo, la institución por la cual participan, en dónde están ubicados geográficamente, y no mucho más que eso. La idea es abrir un poco las presentaciones para ir entendiendo, ¿no?, la multidisciplina que hoy nos reúne. Así que los voy a ir llamando, por lo menos por el orden que están acá conectados, para que hagamos esta ronda de presentación y después ya definimos un poco lo que va a ser el lineamiento del conversatorio en sí. Vamos a arrancar, por favor, con Maye González. Maye, te escuchamos. Hola, Bienvenida. buenos días a todos. Muchísimo gusto de estar participando en este simposio. Mi nombre es Edith Mayerly González. Yo soy la directora de la Facultad de Comunicación, Arte y Marketing Digital de la Fundación Universitaria Horizonte y estoy ubicada en Colombia, Bogotá. Muchas gracias, Maye. Fabián Bautista Saucedo. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, colegas. Mi nombre es Fabián, estoy en CETIS Universidad, en la ciudad de Tijuana, al norte de México.
Un saludo y un abrazo hasta donde se encuentran. Gracias, Fabián. Juvenal Miranda. Buenos días a todos. Mi nombre es Juvenal Miranda. Soy director del programa de diseño industrial en la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en Cartagena, Colombia. Tengo un magíster en diseño de producto y actualmente curso un doctorado pues, para tratar de fortalecer, en educación, perdón, un doctorado en educación, para tratar de fortalecer todos estos procesos académicos e informativos aquí en la institución. Encantado. Gracias, Juvenal. Y Ekaterina Sánchez. Hola, un placer. Mi nombre es Ekaterina Sánchez, estoy acá desde Venezuela, trabajo para la Universidad Católica Andrés Bello y soy la líder del ciclo de experiencias ecocreativas Ecocreatividad 10.0. Vivo en San Antonio de los Altos, pero la universidad está ubicada en Caracas. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Ludmila. Hola, ¿qué tal? Soy Ludmila Strisek. Yo soy docente de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Nacional del Nordeste. Es una universidad de gestión pública que está ubicada en la región nordeste argentino. Nuestra sede está en la ciudad de Resistencia, Chaco. Bueno, gracias, Ludmila. Raúl Vargas. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Raúl Vargas Delgado. Soy instructor del Centro de Diseño y Manufactura del Cuero, del SENA, institución pública de Colombia, y está ubicada en Itagüí, Antioquia. También tengo experiencia académica de más de 25 años y soy paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional para programas y registros calificados y alta calidad acá en Colombia. Gracias, Raúl. María Celeste Roldán. Hola, buenas tardes a todos. Yo también, junto con Ludmila y con Carlos Burgos, soy de la Universidad Nacional del Nordeste, de Chaco, que está en el norte de Argentina. También soy docente de diseño industrial y diseño gráfico y orientando mis especializaciones en diversidad cognitiva y altas capacidades y nuevas formas de aprendizaje para neurodivergentes, así que estoy incursionando en esa área. Bueno, gracias, María Celeste. Mercedes Martínez. Hola, yo soy Mercedes Martínez, soy profesora de la licenciatura en Arte y Diseño y del posgrado en Antropología en la ENES Unidad Morelia, que es una escuela que pertenece a la UNAM, en Morelia, Michoacán, México. Gracias, Mercedes. Carlos Burgos. Sí, buenas tardes, un cordial saludo. Bueno, comparto enclave geográfico con Ludmila y con Celeste. Y bueno, estamos ahí trabajando en el Instituto de Investigación en Diseño, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNE en el norte de Argentina. Gracias, Carlos. Alejandra López Colín. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy docente investigadora por parte de la Universidad de Iztlahuaca y por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México. He trabajado en los comités para la realización de programas de estudios para ambas universidades y pues estamos localizados en la zona centro de la República Mexicana. Mucho gusto. Gracias, Alejandra. Y finalmente Sonia Quispe Herrera. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Sonia Quispe, soy docente en la Universidad Privada Franz Tamayo de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Actualmente formo parte del equipo de Jefatura, Enseñanza y Aprendizaje en la carrera de Diseño Gráfico y Producción Cross Media. Muchas gracias, estoy feliz de poder verlos a todos. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bien, bueno, vamos a definir un poco lo que va a ser la dinámica a continuación. La idea es que esto funcione como un espacio de charla y de debate, ¿no? No necesariamente tenemos que tener una perspectiva de coincidencia, es bienvenida la disidencia, fundamentada por supuesto, de múltiples voces, porque lo rico de este espacio es que venimos de un ambiente multidisciplinar, ¿no? Cada una de ustedes tiene un bagaje y una posición regional donde van a poder aportarnos
su perspectiva sobre diversos temas, y eso va a ser lo rico de este conversatorio. La idea es que comencemos a dialogar con los ejes temáticos que propusimos. Va a haber cruces entre ellos, no necesariamente están no relacionados entre sí, todo lo contrario. Pero si les parece, vamos a ordenar la presentación en torno a al primer eje, que es las nuevas generaciones, ¿no? Le pedimos, por una cuestión de difícil moderación de la virtualidad, esto por ahí es más sencillo en un conversatorio presencial, que para no superponernos, a medida que quieran intervenir, levanten la mano y les vamos cediendo la palabra para ir ¿no? repensando este tipo de cuestiones y así nos podemos ordenar en el discurso. La idea es no solamente aportar lo personal, sino por ahí rescatar lo que dice una compañera, un compañero, profundizar sobre eso, si hay una coincidencia, genial, y si hay alguna disidencia, por supuesto fundamentar por qué observan quizás ese tema de diversa manera, porque tengamos en cuenta que más allá que somos todos latinoamericanos, ¿no? Y estamos regionalmente en un sector del mundo, la multicultura obviamente a veces nos ofrece perspectivas que son diferentes entre sí y está buenísimo traerlas acá y comentarlas para ponerlas en escena. David, no sé si querés complementar con algo más. No, más que complementar era mostrar un poco la dinámica del emoticón de la reacción de levantar la mano, como está saliendo ahorita en mi pantalla, como para no pisarnos y ordenar un poco más todo. De pronto la apertura, díganme ustedes qué les parece, si ustedes ya participaron en alguna otra comisión, si han participado en alguna otra comisión o en algún otro conversatorio. Alejandra me hizo como que sí. ¿Querés contarnos más o menos uno de esos puntos que se abordaron en alguna otra comisión que de pronto puede ser un buen puntapié inicial para de ahí empezar a conversar ahora? Bueno, yo creo que la parte fundamental es cómo lo manejan, ¿no? La dinámica y que nosotros vayamos teniendo la idea fundamental con la que queremos participar, pero de repente cuando un compañero tiene alguna aportación en la cual estamos a favor, en contra, también tomemos esas notas porque de repente como que se nos van las ideas y entonces es muy importante, ¿no? Manejar lo que queremos aportar, pero también comentar acerca de los compañeros, porque los tiempos de repente se van muy pronto y no nos da tiempo de a lo mejor de participar como quisiéramos, o sea, ser muy concisos, claros y obviamente ir teniendo algunas anotaciones para ir participando. Esa es mi experiencia. Ok, una de las recomendaciones para empezar, que lo tocó Juan y lo dijo, es tratar de no ser autorreferenciales, de no plantear diagnósticos, de no plantear de pronto relatos o experiencias institucionales, ya sean positivas o negativas. Puede ser un punto de partida, pero la idea es que podamos llegar luego a una reflexión a futuro en la Agenda 2630 de qué cosas debe plantear el diseño en diferentes funciones. Juan, ¿te parece si empezamos por la investigación y la agenda contemporánea, que de pronto es siempre la que ponemos en tercer lugar, que es de las 13 que tenemos, entonces darle un poquito de vuelco y qué podemos plantear desde la investigación en la agenda del diseño? ¿Alguien quiere comenzar? Mercedes. Sí, bueno, yo no tenía tan claro que estaban separados. Lo que traté de pensar para esto están juntos los tres ejes, pero sí, probablemente se enfoquen más a la parte de investigación. Y bueno, yo pienso en dos retos que el diseño tiene ahora, que son como que van de forma como muy acelerada. Una es la inteligencia artificial, que bueno, me parece que genera nuevas pautas y retos para el diseño, pero que implica cuestionamientos sobre derechos de autor, sobre lo que es ético o no lo es, ¿no? Sobre, por supuesto, la práctica misma y la incertidumbre frente a lo que implicará diseñar en el futuro. No sé si 5 años, me parece que la incertidumbre va un poco más lejos. Y el segundo reto que me parece que tenemos ahora es la crisis ambiental del planeta. Me parece que existe una necesidad de replantear las relaciones que los seres humanos establecemos con la naturaleza, con entidades no humanas, y creo que esto nos lleva a cuestionarnos sobre el modo en que vivimos y sobre la vida misma, ¿no?
Y por supuesto también un cuestionamiento hacia lo que significa diseñar y sobre lo que diseñamos y para quién lo hacemos. Y bueno, eso es lo que yo quisiera comentar ahora. Nada más pensar, bueno, cómo se puede responder a estos retos en América Latina que implican la investigación, pero pues también la docencia y a las instituciones mismas. Gracias. Gracias, Mercedes. Tenía Carlos, que levantó la mano el segundo, Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, de alguna manera, no sé si voy en contra de la consigna del simposio, pero precisamente yo quería plantear la necesidad de un diagnóstico. Con Ludmila trabajamos en un par de temas de investigación, incluso hay algunos temas que están alimentando un par de tesis doctorales y que tienen que ver con hacer una revisión crítica de cuáles son nuestras concepciones, algo dijo la compañera recién, sobre qué posición tenemos frente a la naturaleza de la acción de diseño hoy, ¿no? Creo que eso es importante. También es importante cómo incide esa cosmovisión o ese paradigma sobre lo que es diseño y cómo se lleva adelante la actividad en nuestros formatos tanto de formación como de investigación. Nosotros pensamos que esa concepción todavía está alimentada por algunos vestigios de paradigmas ya envejecidos. Eso lo vemos nosotros en nuestro sector, nosotros lo vemos en Argentina, sobre todo en el Nordeste, hemos visto en algunas otras universidades del país también, y nos parece que, por ejemplo, doy solo un ejemplo y con eso dejo un poco planteada una posición, la pervivencia del pensamiento polarizante y dicotómico, ¿no? Que nos obliga en algunos casos a pensar el problema versus la solución, la teoría versus la práctica, ¿no? Los modelos disciplinares y los modelos curriculares que están basados en esa distinción tajante entre espacios de formación práctica y espacios de alimentación teórico-conceptual. O sea, creemos que hay un montón de sistemas operando por debajo de la conciencia y nos parece interesante para una agenda a futuro, si bien hay temas que ya son muy relevantes, como lo que mencionó la compañera recién y que ya están instalados incluso, ver si hay algún paradigma que está operando no es una obstrucción para que podamos generar mejores procesos de investigación y formación. Clarísimo, Carlos. No, y para nada vas en contra de la consigna. Es un buen punto de partida, precisamente es lo que se pide, diagnosticar, pero diagnosticar para plantear, no quedarnos solamente en el diagnóstico ni en la reflexión del punto actual, sino hacia dónde vamos con ese diagnóstico principalmente, pero perfecto por ahí. Sonia. Hola, nuevamente sí. En torno a quizás uno de los ejes temáticos que tiene que ver con la investigación, bueno, desde la Universidad Privada Franz Tamayo acá en La Paz hemos realizado una investigación acerca de cómo se da el uso de inteligencia artificial en la enseñanza del diseño gráfico y si esta tiene una influencia tal vez en la parte creativa de nuestra comunidad universitaria, ¿no? Y bueno, me gustaría comentarles que esta investigación ha arrojado ciertos hallazgos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la innovación y la eficiencia, ¿no? Dado que la inteligencia artificial permite automatizar tareas que tal vez para los diseñadores son repetitivas, ¿no? Como aspecto positivo, los estudiantes destacan que la inteligencia artificial les permite optimizar procesos visuales y acelerar la producción gráfica. Entonces, en ese sentido, a nivel de la creatividad, que era lo que nos preocupaba en esta investigación, hemos encontrado también que la creatividad se ve complementada y no sustituida, ¿no? Que la inteligencia artificial puede potenciar a la creatividad y al pensamiento crítico. Entonces, hemos también visto pertinente hacer una reflexión a partir de estos hallazgos, y es que debemos promover el uso crítico de la inteligencia artificial en la enseñanza del diseño con el fin de aportar también a la creatividad de los estudiantes, ¿no? Y por ende queda una tarea importante y es capacitar a los docentes en el equilibrio también de esta
de permitir el uso de esta tecnología, garantizando así la autonomía de nuestros estudiantes y también la autonomía de los procesos formativos. Quería compartirles esto porque considero que es muy importante a nivel de la formación de nuevas generaciones y bueno, creo que también entra a nivel de la investigación, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí que me alegra mucho tantos con ganas de hablar. Vamos a ver si podemos seguir un poquito el orden de lo que teníamos planteado. Me parece que va Juvenal. Vale, bueno, yo de pronto me uno a las palabras que han dicho los compañeros anteriormente. Resalto también el interés o la necesidad de que la investigación tenga en cuenta lo que ahora se habla de diseño centrado en la vida, es decir, todos los enfoques que tienen que ver con la parte biológica y ecológica de la profesión o de la disciplina. Eh, pero también creo que la investigación debemos repensarla para tratar de no investigar desde las posiciones de otras latitudes. Estamos en un mundo, digamos, globalizado, interconectado, donde a veces nos dejamos llevar por otras visiones y no somos críticos, y terminemos haciendo como replanteando investigaciones foráneas. Creo que deberíamos hacer a lo que yo voy es que debemos también dar valor a nuestros propios procesos creativos, digamos que a comprometernos con el territorio, comprometernos con las comunidades en las que estamos, eh, y hacer ejercicios de prospectiva. Hay algunos ejemplos a nivel global, también valga ahí como la confusión, hemos escuchado el término globalización y desde Latinoamérica ha surgido como un movimiento ya hace unos años que hablan de diseño desde el sur, entendiendo del sur como Suramérica. Eh, a lo que voy es, bueno, sí, hay que repensar la investigación y entender también que la investigación pues tiene su tiempo. Eh, Creo que debemos también dejar de hacer investigación solamente para cumplir algunos indicadores y sacar papers solamente por cumplir esos indicadores, sino realmente utilizar la investigación para generar nuevo conocimiento. Creo que es valioso y conocimiento que salga desde nuestras propias creaciones, digamos, desde nuestras propias problematizaciones. Gracias. Muchas gracias, Juvenal. Celeste. Bueno, sumándome un poco a toda la problemática que vienen comentando y desarrollando, eh, yo había un poco más trabajado en la forma de las nuevas generaciones, por una cuestión de que yo estaba vinculada con un grupo de psicólogas de la Universidad de Córdoba que trabajan con autismo. Y surge ahí la necesidad de incorporar el diseño por la parte pictográfica de la comunicación de este grupo, digamos, de divergencia. Entonces, me surge este planteo de cómo una educación proyectual dentro del área de diseño tiene o debería tener en cuenta este aprendizaje que es más cognitivo, cultural y social, y cómo esto se tiene que ampliar a los docentes, de poder enseñar a distintos grupos de personas y buscar metodologías de aprendizaje que pueda integrar. No se puede tener comunicación, sabemos, para todo público, pero sí direccionar los métodos de aprendizaje, ¿no? Y que la forma de ir vinculando hasta estas nuevas generaciones que van a tener inteligencia artificial, que van a ser más sensibles, que van a tener otras formas de aprender porque el mundo cambia, vincula directamente a que el docente se capacite, se informe y tenga, digamos, métodos nuevos para llegar. Tenía notado, ¿no? Metodologías más flexibles, visuales, sensoriales y colaborativas, ¿no? Incorporar nuevos lenguajes proyectuales, didácticas de multicanal, espacios de autorregulación, un sistema de diseño que pueda vincular no solo, digamos, un contenido teórico, llevarlo a la práctica, ejecutarlo dentro de distintos tipos de contexto, ¿no? Ahí está por ahí como el trabajo que hay que hacer, buscar cuál es la metodología, cuál va a ser la didáctica y cómo llegar
con todo este bagaje que tenemos para una agenda y que no solo pensar en el diseño, sino a quién le estamos enseñando el diseño y cómo va a llegar ese diseño a futuro como producto al mercado, ¿no? O sea, hay como muchos ejes para trabajar desde la base inicial de la educación hasta sacar un producto que podría ser un alumno, un egresado, con las capacidades y las competencias necesarias para un mercado laboral actual. Totalmente de acuerdo, Celeste. Incluso creo que lo que pones en discusión es bastante interesante en una de las otras líneas que tenemos, que es la formación de las nuevas generaciones, y es algo que normalmente no se habla, porque cuando se plantean las nuevas generaciones no estamos planteando las divergencias. Y la realidad es que hoy en día hay más diagnósticos de divergencias y cada vez es mayor. Entonces, ¿cómo nos vamos a plantear a futuro la educación para estas nuevas generaciones? Y ojo, es un tema que no sale mucho en los temas de agenda. Entonces es importante poder ver esto que estás planteando de la metodología, de la integración, de podrá ser una adecuación, no podrá ser una adecuación, y porque el día de mañana ellos son los que van a ser o los investigadores o los profesionales, estos chicos que hoy tienen esas divergencias. Entonces es sumamente importante y traer una agenda. Le pongo el pincito porque también me parece muy interesante, dado que es un tema que se toca poco, traerlo acá a esta comisión, de poder interpelar a cada uno de ustedes qué opinan, cómo ven este tema en función de la agenda del diseño. Sigamos con el orden, y pongo ahí un puntito, Celeste, para seguirlo conversando luego. Muchas gracias. Alejandra. Bueno, nosotros creo que estamos todos interesados en esta formación del profesionista del diseño a partir, obviamente, de las diversidades y de los contextos que cada uno nos desempeñamos. Sin embargo, también el diseñador debe siempre tener una esencia por el cual se distingue de otros profesionistas. En el caso de nuestra universidad, hemos estado pensando acerca de esta formación del diseñador gráfico. ¿Cómo debe ser ese perfil de egreso y cómo debe de ser también estos fundamentos teóricos, prácticos y cómo se deben de repensar? Una de las investigaciones que a mí se me hace interesante es de Moreno, una tesis doctoral donde él habla acerca de lo que es el binomio entre la complejidad y la transdisciplinariedad, porque él nos dice que a partir de estos momentos tenemos nosotros que abordar las problemáticas pues desde todas sus complejidades, ¿no? No solamente desde la parte disciplinar o solamente de un contexto, sino desde todas las áreas que puede ser social, económica, cultural, de identidad, y quien nos puede ayudar a dar respuesta a partir de esta transdisciplinariedad, pues es obviamente pues la transdisciplina. Eh, y ese pensamiento complejo, yo creo que también nos va a ayudar a nosotros como catedráticos y como formadores de futuros profesionistas a que la esencia del diseñador es esa capacidad de ver dónde están las problemáticas desde su disciplina, pero también cómo trabajar en cooperación no solamente con otras disciplinas, sino que hace énfasis de lo que es el conocimiento que a veces no está legitimado y que trabajamos en contextos y con personas que conocen mucho mejor a veces esos aspectos culturales o esos procesos de producción o nos ayudan en el proceso creativo. Entonces, aquí en la formación de nuestros profesionistas siempre van a estar presentándose cambios tanto sociales, económicos, en tecnologías, con el uso de herramientas como puede ser la inteligencia artificial en este caso, pero tienen que tener esa adaptación al cambio, pero también tener un proceso de pensamiento más allá de crítico, complejo. Es eso lo que nosotros hemos estado trabajando y creo que no sé qué opinan ustedes sobre esto. Esa sería mi intervención. Gracias, Alejandra. Sí, muy interesante esto del rescatar el proceso de pensamiento del diseño, precisamente porque el pensamiento del diseño, no design thinking, que es como algo que ya está
hace rato en boga, sino el proceso del pensamiento en diseño aporta cualquier, o sea, es multidisciplinar totalmente. Entonces es aplicable y es trabajable en equipo con diferentes profesiones que no tienen per se nada que ver con el diseño. Entonces es interesante plantearlo desde ese punto. Gracias, Alejandra. Raúl, te escuchamos. Gracias. Inicialmente, pues me uno a las iniciativas que han comentado. Quizás, digamos, el planteamiento que traigo es más de generar ciertos límites a la inteligencia artificial, porque pues está demostrado que básicamente lo que está haciendo de alguna manera es validar de alguna manera el desconocimiento de derechos de autor de múltiples creadores, ¿cierto? Y, y eso pues desde los que estamos inmersos en la formación, si estamos buscando que nuestros estudiantes adquieran habilidades y destrezas, pues de pronto desde allí nos estaría dando, por ejemplo, a nivel de ilustración, ¿cierto? Donde cada uno tiene un estilo particular, si bien se ve influenciado por tendencias, artistas, técnicas de ilustración misma. eh, Aquí el maestro se hace desde la práctica, ¿cierto? Si yo quiero ser ilustrador, tengo que ilustrar, y si lo hago desde la ilustración análoga, por ejemplo, que es una línea, tengo que hacerlo y aprender técnicas y explorarlas y adaptarlas. Y es allí donde la inteligencia artificial está coartando esa posibilidad a los estudiantes en este momento. Lo digo por experiencias que he vivido desde la formación en mis estudiantes, donde he tenido que establecer los límites. Es decir, yo como instructor o maestro o profesor establezco los límites que deben hacer si utilizan inteligencia artificial. Primero que lo reconozcan, porque el problema es que no hay un reconocimiento. O sea, la gente descarga, utiliza inteligencia artificial, pero no dice que la usó. Y ese es un problema ético muy grande, porque uno tiene que trazar los lineamientos. Y es allí donde ningún gobierno, solamente creo que en Europa ya empezaron a establecer límites. Y entiendo, leí hace poco, ayer o antes de ayer, aquí en Colombia ya hay una ponencia en el Congreso que está poniendo límites a la inteligencia artificial en Colombia. Eso es una discusión pues que se va a dar desde los legisladores y pues que eso demorará mucho. Pero yo pienso que más allá de los legisladores, se debería investigar más a fondo el tema, porque no estoy negando esa herramienta, porque es una herramienta, como han salido cualquier otras en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero las herramientas hay que saberlas manejar y saberlas usar y utilizar, y tiene, digamos que sus momentos, ¿cierto? Si yo estoy hablando de creación, eh, estableciendo crear un personaje y yo utilizo la inteligencia artificial, pues yo realmente no lo estoy creando. Yo estoy creando un prompt que me está generando unos lineamientos básicos, pero generalmente es la inteligencia artificial lo que hace es buscar en Internet, buscar en múltiples bases de datos, o si está entrenada a buscar en esos bots de entrenamiento esas imágenes y está generando algo híbrido, ¿cierto? Que está tomando de allí y de allá, pero no me está generando un estilo ni me está generando una, una propuesta particular y especial. Y es allí donde creo que radica el problema ético de la inteligencia artificial si no se tiene una regulación pronta. Parte, digamos que de mi propuesta es acudir a la OMPIA, a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como organismo mundial que aglutina a todas estas entidades gubernamentales que hay por países, y como, digamos, colectivo, hablando de la Red Latinoamericana de Investigadores en Diseño, por ejemplo, establecer con estas comunidades académicas propuestas, ¿cierto? Que puedan llegar a estas instancias superiores, porque como bien dice por ahí el dicho popular, una golondrina no hace verano. Si yo como diseñador lanzo esa propuesta en redes, pues sí, tendrá muchos adeptos, pero no pasará de ahí. Pasará de muchos likes, pero no más. Y si se hacen por comunidades,
tiene más impacto. Lo digo porque, por ejemplo, desde la red académica de diseño aquí en Colombia, se hizo algo que parecía impensado a nivel de investigación, era reconocer la labor del diseño en Colciencias, ¿cierto? Y eso se logró desde la red académica de diseño, que aglutina a todas las facultades de diseño del país. Y como comunidad y como red, se hizo la propuesta a ese ministerio y el Ministerio de Ciencias tuvo que considerar la creación y la co-creación como un elemento base para la categorización de grupos ante Colciencias y ante los grupos de las instituciones, las universidades, los semilleros de investigación y toda, digamos, permeó todo ese proceso. Pero fue una construcción casi que de 5 años, ¿cierto? Para llegar a esos logros como comunidad académica. Y funcionó y hoy en día ya hay una medición más cercana en ese sentido y más lógica. Raúl, Entonces, señor. aprovecho la intervención respecto al tema de inteligencia artificial, que obviamente ya fue surgiendo también del resto de expositores, para desafiarlos con la siguiente pregunta, porque está muy bien el diagnóstico actual, está muy bien la discusión actual que vos estás planteando, pero pregunto y los desafío con esto. ¿Es la misma discusión que vamos a tener en 2027, 2030, 2028, 2029? ¿Vamos a continuar discutiendo este tipo de temas referidos a los derechos de autor, al tema de la co-creación o la creación, a quién se le adjudica? Un poco el desafío es ese, pensar, es correcto el diagnóstico, es pertinente que tenemos que organizarnos como autores, que defender ciertas profesiones que están fuertemente avanzadas por este tipo de herramientas, porque más allá de que sea una herramienta, no desconozcamos que también puede ser un reemplazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el desafío para continuar expandiendo un poco esta pregunta de la inteligencia artificial es más allá de ver un diagnóstico en el cortito plazo de la discusión de hoy, cómo va a evolucionar o cómo imaginan y piensan que va a evolucionar la discusión de acá a 5 años adelante, porque creo que vamos a estar, sobre todo en esta herramienta tan particular, en un escenario que casi que es poco adivinable, ¿no? Así como en el 2020, 2019 no nos imaginamos nunca estar acá en 2025 con este tipo de herramientas generativas. Creo que el desafío en tal caso de la inteligencia artificial es repensarla de acá a 5 años adelante y cómo nos va a incidir. Claro que sí. De hecho, leí ayer precisamente que Elon Musk hizo un convenio con Samsung para el desarrollo de microchips con inteligencia artificial. No sé si vieron una película que se llama Chernobyl, creo que se llama, y toca precisamente eso, cómo la instalación de un microchip puede devolverle la movilidad a una persona cuadraplégica, ¿cierto? Por ejemplo. Y entiendo que ya lo hizo Elon Musk con un invidente, que nació invidente y le aplicó un chip y ya ve la persona y está pues en ese proceso. Y también ya vaticinó que los celulares van a durar un año más y se van a acabar porque van a instalarle un microchip en su cerebro donde usted solamente piensa y se comunica con esa persona, solamente pensando, ¿cierto? Entonces, son cosas que parecerían irreales a la luz, digamos, de las películas que hemos visto, pero que van hacia allá realmente y que tocan ese tema tan delicado de lo ético, ¿cierto? De ese componente ético y de ese componente del mercado y de cambiar soluciones para que sean mucho más prácticas, que solo con el pensamiento yo me comunique con una persona y adiós a los celulares. Eso lo vaticinó Elon Musk hace unos días. Entonces, falta saber es quién va a colocar su cerebro para instalarse un chip. Y yo colocaba en mis redes que ese señor podría tener muchos adelantos tecnológicos y mucho avance tecnológico, pero que conmigo fracasaría porque no le iba a poner mi cabeza ni mi cerebro para que me instalen un chip, ¿cierto? Entonces, allá voy. Las discusiones seguirán porque la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Ya van 3.700 bots y chats similares a ChatGPT. 3.700. Entonces, es una cosa impresionante. Y como es impresionante es porque no hay límites. Es decir, los gobiernos no han puesto limitaciones, apenas están pensando en eso. Pero los avances tecnológicos
avanzan gigantemente. Y allí es donde esas discusiones tendrán que darse a la luz de lo que vaya saliendo, porque pues hoy en día nadie se imaginaría esto de este chip y que va a reemplazar los celulares, ¿cierto? Yo nunca lo imaginé, pero pues ya salió en noticias a nivel mundial. Entonces uno dice, ¿qué vendrá después? Es un poco eso, ¿no? Hacer prospectiva, como lo propuso un colega, y mirar esto, pero realmente yo creo que la creatividad es tan ilimitada que es un poco difícil vaticinar qué se vendría. Yo pienso que lo que sí es lógico que se dé es ese componente de ética y de componente clínico también, ¿no? O sea, hasta qué punto intervenir su organismo para instalar estos mecanismos y que de alguna manera pues mejoren su calidad de vida. Entonces, creo que eso se traslada a otros ámbitos médicos también, que habrán las sociedades médicas que también van a empezar a opinar al respecto, porque obviamente también se van a ver amenazadas de alguna manera, ¿cierto? Eso pues como para resolver tu inquietud en parte, ¿no? Porque yo creo que estas son discusiones que tendrán que darse en la medida en que vayan saliendo las innovaciones de la IA, ¿cierto? Que cada vez, como lo mencionaba, salen más cosas y más cosas. Entonces, algunas gratuitas, otras pagas, por obvias razones, porque también hay un sentido económico allí. Y bueno, ese es como mi pensamiento en torno a tu cuestionamiento particular, en torno a la pregunta. Ahora bien, traía a cotación, digamos, otros aspectos que hay en cuanto a la investigación y pienso es las formas de aprendizaje definitivamente han cambiado. Ya la mayoría de los estudiantes no son auditivos, son visuales. Entonces, desde ese punto de vista, también hay que reevaluar la forma de aprendizaje, que esos son aspectos que debe hacer un profesor o un instructor o un docente cuando inicia su proceso formativo, definir qué tipo de aprendizaje tienen sus estudiantes, si son visuales, si son auditivos, si son más de emociones, ¿cierto? Los tipos de aprendizaje. Y de acuerdo a eso, establecer de alguna manera mecanismos que le permitan aprender de una mejor manera, porque no es lo mismo el aprendizaje de alguien que es eminentemente visual al que es auditivo, ¿cierto? Eso en cuanto al aprendizaje desde el diseño, pero también hay otros aspectos que creo que son muy importantes, que es lo que llamamos el diseño colaborativo, el diseño social o de innovación social. Creo que eso permea en múltiples eh, sociedades y en múltiples países el desarrollo de experiencias significativas que pueden ser replicadas. De hecho, he participado en varios congresos internacionales en México, en Argentina, llevando iniciativas que pueden ser replicadas en sus instituciones y que de alguna manera impactan positivamente desde el diseño, ¿cierto? Y creo que allí ese diseño colaborativo también hace parte, pues, también de dejar tantos egos. Yo siento que en el diseño hay muchos egos. Si te parece, Desafortunadamente, Raúl, perdón, para sí, agilizar también la dinámica del conversatorio, ¿no? Y vamos cediendo a la palabra, retomando una próxima intervención esta cuestión, porque me parece que está bueno para profundizar, pero tratemos un poco de ordenar las voces, así tenemos tiempos para todos. Si no, obviamente es bienvenido continuar esta charla después del espacio, donde aprovecho a decirles que todos los pensamientos, anotaciones, conclusiones que sean adicionales a este conversatorio van a poder compartirlos con nosotros para después nutrir esta publicación, ¿no?, de la Agenda 2026. Pero retomemos un poquito el diseño colaborativo en un ratito, así seguimos transitando un poco lo de la investigación y pluralizamos las voces. Gracias, Raúl. perfecto. Seguimos con Fabián. Muchas gracias, Juan. Miren, considero que todos los temas que se han presentado son muy relevantes y quiero compartirles que soy par evaluador del Consejo Mexicano de Acreditación de Programas de Diseño acá en México. Y algo que hemos detectado a través de visitas a muchas universidades aquí en el país es que hay una necesidad primordial de impulsar la investigación educativa.
¿En qué sentido? Miren, algo que nos es común en las universidades, en los programas de diseño, es la falta de un soporte teórico que alimente todo lo que es la malla curricular. Entonces, tenemos muchas certezas sobre cuál es el objetivo que quiere formar cada institución, pero considero que incluso muchos de estos debates sobre inteligencia artificial, si la vamos a permitir, la vamos a prohibir, desde mi punto de vista, creo que prohibirla sería algo pues muy difícil de lograr. La Universidad de Singapur lo intentó hacer cuando recién surgía ChatGPT y después tuvo que desistir porque los avances van a seguirse implementando en la vida cotidiana, incluso en procesos de investigación ya se permite citar como coautor a este tipo de chats, lo cual abre otro panorama. Pero volviendo al tema, creo que hay un gran pendiente en las instituciones que es volver a la investigación educativa, plantear qué vamos a hacer con estos modelos, como bien mencionó Celeste, metodologías que más allá del design thinking ayuden a comprender la visión que también se planteó anteriormente sobre el diseño centrado en la humanidad, como menciona Don Norman, ¿no? Si vamos ante retos cada vez más complejos en comunidades que son que tienen muchas dificultades, sobre todo pensemos en nuestro contexto latinoamericano y el choque entre el norte y el sur global, creo que nos estamos quedando cortos con la investigación educativa que no está comprendiendo esta dimensión de cómo evoluciona la parte técnica, porque se ha centrado mucho el programa de diseño en la parte técnica de desarrollar competencias, pero nos falta proyectar metodologías y marcos teóricos que se conviertan en una referencia para poder absorber con mayor facilidad los cambios tecnológicos que vienen, por ejemplo, como la inteligencia artificial. Entonces, una de las propuestas que quiero plantear es que fortalezcamos la investigación educativa para que los programas de estudio ya logren esta unión, porque me parece que todavía es un gran pendiente. Y fíjense, estamos 2025 y seguimos con el pendiente de que la teoría y la práctica siguen enseñándose de manera fragmentada en las universidades. Entonces, por ahí podríamos avanzar de manera muy significativa y esto lo quisiera ligar con la formación de nuevas generaciones, pero considero que me espero a que ustedes nos den la pauta para entrar en ese tema. Regreso el micrófono y muchas gracias. Gracias, Fabián. Maye. Hola a todos. Pues yo retomo muchas de las cosas que han compartido mis compañeros. Me quedo con lo que acaba de decir mi compañero mexicano y es que la investigación en los proyectos de aula, si bien es cierto, manejan todo lo que es la teoría y la práctica, debe unirse con el territorio. Pero yo los invito a que revisemos y es que son muy pocos nuestros estudiantes, nuestros aprendices que quieren hacer investigación. Entonces, primero que todo debemos es vincular la investigación como algo bonito, no como algo tedioso, como algo que lo ven ellos como algo que si no está ligado a la inteligencia artificial, no es fácil de hacer. Y eso es uno de los retos que tenemos como docentes, como directores, como investigadores en el aula. Y es vincular a que la investigación es algo maravilloso, a que la investigación nos permite transformar vidas en el territorio, a que a través de ese diseño de esos proyectos que invitan, digamos, a los estudiantes a llevar ese diálogo, interdisciplinar y pues a construir ese conocimiento, digamos, situado en un lugar, pues debemos enfocarlos a que sea algo maravilloso, ¿no?
porque acá lo hablo desde la institución, cuando hablamos de la investigación en todo el desarrollo del pensum académico de los chicos y les vinculamos este tipo de materias, lo ven como algo de relleno y debemos desde vincularlo a todas las materias que estén constituidas dentro del pensum académico de cualquier carrera. Lo habla acá desde el diseño gráfico, desde el mercadeo, desde la comunicación y desde la gastronomía, que son, digamos, que los programas que yo fomento. Entonces, yo lo que creo que es importante es que en ese orden de ideas, la investigación se convierta cada vez más en un ejercicio de oportunidad para pensar críticamente desde cualquier pregrado o de cualquier progrado y que nos invite, digamos, a explorar y a crear y entender el diseño como una herramienta que transforma realidades en el territorio. Entonces, eso es como una de mis primeras ideas que tengo y es hacer la investigación bonita. Y la inteligencia artificial, pues dentro de lo que ustedes estaban hablando, de lo que hablaban anteriormente mis compañeros, es algo que digamos más bien seamos capaces de convivir con ellos, con la inteligencia artificial y todas estas plataformas, pero sin perder esa humanidad, ¿sí? Sin hacerles perder la humanidad a las personas que estamos investigando y a los estudiantes, hacerles ver que el ser humano va a convivir y es el que maneja la inteligencia artificial. Eso es, digamos, que algo que tenemos que tener muy presentes y es que es algo inevitable, que es algo que va a mantenerse de aquí en adelante y ya lo tenemos desde mucho antes con nosotros, pero que se convirtió en algo como el alimento, como que si no busco una respuesta en la IA, no voy a ser capaz de darla. Esa sería mi opinión. Es muy interesante esto que plantea Maye. No sé si se dan cuenta o si están de acuerdo o no, pero plantear que la investigación normalmente es como separada o está específica solo en los posgrados. Entonces, a lo último, en los grados estamos, es más, planteándole a los estudiantes, usted estudia para ser profesional. Y si empezamos a ser mucho más fuertes en el ejercicio de sacar investigadores desde los mismos grados, precisamente para no solo llevar al campo profesional, sino también que se nutran desde la investigación desde el principio. Va a ser un tema de la currícula, que incluso pasa por el punto de las instituciones en la jerarquización profesional y disciplinar. No sé si se han dado cuenta, obviamente, porque es parte del movimiento que ocurre ahora, que las carreras duran mucho menos, que las tecnicaturas tienen más estudiantes, que los trayectos cortos jalan más estudiantes, y entonces, ¿qué pasa con el investigador que muchas veces no llegan a los posgrados? Es un tema para ver ahí y tener en cuenta. Muchísimas gracias. Sigue Ludmila. Bueno, ¿qué tal? Bueno, yo estuve tomando nota un poco de todo el recorrido que fuimos haciendo hasta ahora y elijo retomar el pie que me dejó Carlos un ratito más temprano, porque yo en lo particular creo que con nuestro equipo estamos muy parados desde la idea de cuáles son los fundamentos de las cosas, ¿no? ¿Por qué ocurren todos estos fenómenos o estas cuestiones que atestiguamos o diagnosticamos? ¿Cuáles son las raíces de esas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, me fui apuntando un par de cosas para no extenderme demasiado en el tiempo y ser redundante tampoco. Una de las cuestiones que me parece que hay que retomar para poder observar nuevamente todo esto que estamos analizando es decir, bueno, ¿qué es el diseño? ¿Qué entendemos por diseño? ¿Qué es diseñar hoy? ¿Sí? Con una mirada puesta a 10 años en el futuro, sobre todo, ¿no? Porque creo que ya deberíamos, o sea, todos estamos de acuerdo con que hay cuestiones que arrastramos de modelos modernos del siglo XX que siguen estando, perviven en nuestras aulas, en nuestros currículas,
y que también son limitantes para pensar en cuestiones como, por ejemplo, el avance tecnológico, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, acá me apunté algunas cosas para no perderme. Si nosotros entendemos al diseño como una técnica formal, ¿sí? O sea, como enseñar la forma, el diseño se agota en la forma, ¿sí? Entonces, hay una cuestión, por ejemplo, con el tema de las inteligencias artificiales, que a mí me hace mucho ruido, porque sí es cierto que la problemática, coincido con Raúl, que hay una problemática muy seria en relación a los derechos de autor y otras problemáticas, que eso podríamos dejarlo como para el eje de la jerarquización de la disciplina, me parece a mí. Pero si yo entiendo al diseño más allá de la producción formal, la inteligencia artificial no es un problema para nosotros. Es más, es una herramienta más, ¿sí? Que nos potenciaría en todo caso, ¿no? Eso sería una reflexión que tengo para hacer de eso. Después, si los problemas fueran solo formales o de estilo, ¿sí? Agotándolo en la cuestión estética, visual, expresiva, lo que estaríamos haciendo es negarle al diseño su agencia en lo político, lo social y lo ético, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una reflexión, o sea, ¿qué estamos entendiendo y qué estamos enseñando? O desde qué pilares, cuáles son los pilares en los que nos estamos parando para poder desarrollar nuestras currículas, ¿no? La otra cuestión es, y esto también en sintonía con lo que más o menos hablaron todos, es que si los desafíos actuales son la crisis climática, la desigualdad, la inclusión que hablaba Celeste, el colapso ecosocial, la digitalización acelerada, entendiendo entre tantas cosas, ahí adentro estarían las ahí, exige pensar en ontologías del diseño que podrían tener que ver con un diseño visto como una práctica relacional, por ejemplo, donde diseñar es mediar entre humanos y no humanos más que controlar el entorno, que es un poco la obsesión que estamos teniendo todo con la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo hacemos para controlar la inteligencia artificial? Bueno, ¿no es cierto? Me parece que eso se agota en sí mismo. El diseño visto como una práctica situada, que es un concepto que viene hace un par de años ya anclándose en varias teorías del diseño, que se ancla a los contextos sociales, saberes populares, lenguaje, esto que hablaba de diseñar en el territorio, ¿no? Lenguajes no hegemónicos, prácticas no disciplinares, o sea, ahí está la interdisciplina, pero la disciplina que también deja entrar o permeabiliza a otras cuestiones que quizás no son académicas, ¿sí? Pero son otros tipos de saberes que deberían quizás estar en diálogo con el diseño. Y el diseño como imaginación crítica es otra de las cosas que se me ocurre, más que como una resolución técnica, ¿no? Entonces, no importa la tecnología que tengas a mano, o si no tenés ninguna tecnología en términos de la concepción tecnológica actual, ¿no? Podés diseñar igual, porque lo que haces es plantear problemas y solucionarlos, digamos. Entonces, una primera paradoja, y no quiero monopolizar mucho el discurso, me voy a acelerar un poco, que se me ocurre, es decir, que nuestros planes de estudios, nuestras currículas, la primera paradoja sería que nuestras currículas son demasiado rígidas para una disciplina que es muy dinámica, ¿no? O sea, nosotros queremos encajar en ciertos cubículos, ¿sí? O sea, hacer que cierren una estructura determinada, un tipo de enseñanza o de desarrollo de un saber o de una formación que no se deja encerrar, ¿sí? Entonces, eso podría ser una cuestión a reflexionar. Y en términos de lo metodológico, en términos de formación también, la otra cuestión que también tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando, ¿dónde sucede esa formación? ¿Dónde sucede el diseño? ¿Sucede solamente dentro del aula, del ámbito del académico estructuralmente pensado, planificado, con sus limitantes, ¿no? También, porque no son solamente físicas, sino que pueden ser tecnológicas. O también esto sucede en territorio, en la calle, en las plataformas digitales, sucede en la virtualidad, pero no en términos de la virtualidad que nos viene de la pandemia de enseñar a distancia, sino sucede en los entornos digitales. ¿Cómo sucede ahí? También sería, ¿no?
si tiene lugar solo en un taller, que sería como el modelo que manejamos acá en Argentina, o también en espacios de conversación, de error, de escucha, de documentación. O sea, porque hay también no solamente en la educación de diseño, sino en casi toda la educación en general, me parece a mí, una negación a incorporar el error como un componente más de la formación, ¿sí? Que pondera y que pone en relieve discusiones, abre debates, etcétera, etcétera, ¿no? Tanto teóricos como prácticos si seguimos queriendo separar las dos cosas. Y otra cuestión que me parece es quiénes son los que participan de ese proceso formativo, ¿no? En términos de otra vez repensar qué es el diseño y demás, conectando con lo que decía recién, si son solo los docentes o estudiantes o también están las comunidades, las instituciones. Hablabas de organismos, Juan creo que hablaba de organismos que se podrían incorporar a la situación, bueno, etcétera, ¿no? Y como para ir cerrando, y me parece que ahí es donde quiero tirar la granada, acá en el medio del conversatorio, es ¿por qué pensamos que la investigación es algo separado del diseño? O sea, ¿y qué tal si pensamos, en términos de Burgos, que ahí me acompaña acá, que el diseño es investigación, ¿no? El propio proceso de diseñar implica investigar. Entonces, está bien que que todas nuestras universidades, nuestros institutos o los lugares de formación tengan como un eje más de la práctica docente a la investigación, pero creo que nosotros desde el diseño, ya a esta altura de cómo concebimos el diseño y en sus aspectos metodológicos, ya no podemos escindir más al diseño de la investigación, me parece a mí. ¿Sí? Entonces, en vista de esto, nuevamente, repensar que si tenemos como eso como punto de partida, eso nos obliga a reestructurar toda la cuestión curricular, ¿no? Bueno, creo que eso es todo lo que tengo por el momento para decir. Gracias, Ludmila. Sí, creo que es interesante esta cuestión de repensar a qué nos referimos también con investigación, ¿no? Porque si bien es intrínseco parte de la práctica del diseño, la investigación per se, porque sin investigación no debería haber un buen diseño, ¿no? Entre muchas comillas, lo que es cierto también es que después, en el lugar de generar teoría, de sentarse a escribir, de materializar todo eso, quizás, no quiero generalizar en todos los espacios educativos porque son múltiples acá, en algunos lugares esa pata, el diseñador a líneas generales escribe poco, ¿no? Investiga poco y promueve poco. Entonces, por ahí más la pregunta referida a la investigación va un poquito más allá, ¿no? De la parte intrínseca de la práctica profesional que implica también una investigación. Pero atendiendo a eso, me parece sumamente pertinente ponerlo también sobre la mesa y formar desde esa perspectiva de que uno no solamente diseña, no solamente produce, sino que investiga en el proceso y es un importante componente después también sacar conclusiones, análisis que puedan trascender un poco al encargo profesional formal, ¿no? Y creo que es el desafío, ¿no? Que tendríamos que recoger, como vos bien decís, tirar la granada, recogerla y ver qué hacemos con esto, porque muchas veces nos quedamos meramente en lo instrumental, en lo práctico, en la resolución del diseño X, sea del formato que sea necesario, y perdemos lo otro. Hago un pequeño parate personal, yo me tengo que retirar a coordinar otra comisión, así que los saludo, los dejo con David, que va a coordinar el resto del espacio. Les agradezco muchísimo la generosidad de estar acá participando y proponiendo ideas, y ojalá que termine bien la comisión y saquemos buenas conclusiones todas y todos. Hasta la próxima y los dejo con David. Estamos esperando que Juan se vaya para pelearnos todos. Mantener las formas. Ahora sí se va a poner bueno esto ya que te vas. Hasta la próxima. Gracias, Juan. Chao. Gracias, Ludmila. Concuerdo con lo que planteaba Juan. Hay unos puntos que están muy interesantes, sobre todo, no es menor volver a discutir, incluso cuando hablamos de diseño, de qué estamos hablando. Porque vos lo planteas en función de, muchas veces se supone que lo tenemos muy claro, pero terminamos discutiendo cosas del diseño como forma, cuando
la forma terminaría siendo una parte del proceso del diseño y no el todo, y entonces caemos en la inteligencia artificial sí o no, en vez de, lo digo como reflexión, ¿no? En vez de sí y explicitándola y cómo la usé y por qué la usé y hacia dónde voy con eso, pero no es mi resultado, etcétera, etcétera. Entonces, como que está bueno volver a retomar este tipo de discusiones que incluso son básicas, intrínsecas del diseño, que empieza siendo forma y cada vez es menos forma y más fondo y más otras cosas y hace parte de todo su recorrido. Muchas gracias, Ludmila. Yekaterina, te escuchamos. Hola. Bueno, primero déjeme decirle que esto es un reto, porque con todo lo que han dicho todos, y entonces tratar de enlazar una idea con lo que dijo la primera que me encantó y así. Entonces, voy primero, de verdad, lamento si de pronto me tomo un toquecito más de tiempo, es porque me gustaría como recoger un poco lo que han dicho, porque me ha parecido muy interesante para posteriormente dejar acá lo que básicamente sé que estoy en misión de dejar en esta conversación. Juan y Mercedes hicieron mención en algún momento, Juan que acaba de irse, que traigamos también a esta escena estamos hablando de la Agenda 2026-2030. O sea, que entendamos que también estamos aquí para proyectar y entender qué podemos hacer ahora para mejorar las dinámicas y también todos los procesos de los que estamos hablando en este tiempo, para ver qué es lo que en sí vamos a incorporar. También me encantaría rescatar algo que por allí estuvieron conversando tanto Fabián como Maye, que una palabra preciosa que es la humanidad. Maye conversaba, decía, ajá, mira, a ver, está toda esta inteligencia artificial, que estoy muy de acuerdo con Ludmila, que dice esto para los diseñadores no es un problema, más bien es un gran aliado, ¿no? Entonces, aquí traigo el tema, que es, muchachos, pienso yo, transversal a, a los tres ejes, ¿bien? El diseñador, antes de ser diseñador y también investigador, que lo acaban de colocar acá en escena, digamos que su mayor activo es la creatividad, ¿bien? Eso es como, wow, de ahí parte todo. Y antes de ser creativo, es humano, ¿bien? ¿Y qué estamos viendo por acá? O esa cosita que no me encantaría agregar a la granada más pum pum, sino pensémoslo también. Es el qué estamos haciendo actualmente o qué podemos comenzar a hacer para fortalecer los procesos internos y mentales y emocionales del diseñador en sí mismo, para que pueda tener las herramientas a mano siempre o la mayoría del tiempo para ver cómo se enfrenta él o cómo se encara la inteligencia artificial, cómo investiga, cómo lo resuelve, porque el diseñador también es un individuo que necesita conocerse, atenderse emocionalmente. Estamos en una era en la que el 100% de los creativos, el 70% ha dicho alguna vez que ha sufrido del síndrome del impostor, ha tenido bloqueos creativos, ha estado con adenoia creativa, está en disociación emocional, no se entiende emocionalmente y cuando se enfrenta a estas cosas, a los distintos retos del hoy, no se encuentra o no encuentra fácilmente herramientas para gestionarlas. Fabián en algún momento mencionó algo que cómo hacemos para absorber entonces la información, porque tenemos aquí preocupaciones. Ajá, ¿cómo involucramos nuevas metodologías? ¿Cómo hacemos trabajo colaborativo? Pero, a ver, no estamos colocando y que pienso yo que puede colocarse en la agenda, es el componente psicológico, el componente terapéutico. Les digo, por acá en Venezuela son pocas las instituciones y pocos los lugares en donde se le toma en cuenta psicológicamente al estudiante, qué pasa en ti, qué está sucediendo en tu entorno emocional para que puedas llevar a cabo un proceso creativo eficiente en el que puedas realmente manejarte muy bien en lo que estás haciendo, generar una maravillosa ilustración, responder a lo que te diga el profesor, e incluso para nosotros los que estamos en la cabeza de las cosas.
necesitamos soporte para eso. Y la ecocreatividad se basa en eso, es la ecología del ser y la ecología de nuestros procesos humanos totalmente naturales para incorporarlos en nuestro mayor activo, que es la creatividad. La ecocreatividad, que es el interés que me encantaría que colocásemos por allí o que tengamos muy en cuenta en los pensum, va de una serie de herramientas y de recursos que le permiten al estudiante, al profesor y al profesional sentirse mejor con ellos mismos y con ello van a participar mejor en lo que sea que hagan. Bueno, básicamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jack y Caterina. Creo que es interesante porque tampoco sale mucho en estas comisiones lo que planteaste, la ecocreatividad o el ecosistema, por así decirlo, que rodea al estudiante en los procesos de diseño. Estaría bueno tenerlo en cuenta a la hora de plantear una currícula. Está bueno el punto, se toma. Recordemos que un poco lo que queremos con este simposio es tirar ese tipo de ideas en mesa que luego van a ser recogidas por el equipo de la facultad y planteadas precisamente en la agenda. Entonces, también invitarlos, como decía Juan, si quieren luego abordar más a profundidad algún tema, lo pueden hacer perfectamente escribiendo a vinculos.palermo@gmail.com y mandan ahí su ponencia o lo que les interesa que sea incluido en la agenda y es totalmente bienvenida. Seguimos con Mercedes. Gracias. Pues yo solo quería comentar una idea con respecto a lo que ya dijeron. A mí me gustó mucho lo que dijo Juvenal sobre comprometernos con las comunidades donde estamos y lo que decía Maye respecto a transformar las realidades en el territorio. Entonces, yo creo que algo que tenemos en común, pues muchos países o contextos en los que vivimos en América Latina es precisamente que el diseño muchas veces se vincula con los objetos locales, con lo que está en el contexto en el que vivimos. Y pues yo pensaría en ese sentido en la importancia de vincularnos con las personas también, con conocer el contexto antes de transformarlo, como decía Maye, y con también estas otras entidades que habitan el territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pensaría en una investigación situada. Y sobre lo que comentaba Raúl, que en Colombia trabajan como en grupo en esta red académica de diseño, pues a mí me parece que es algo, o sea, la forma en que ellos colaboran es muy interesante y que estos foros o estos espacios nos sirven justo para conocernos y vincularnos y pensar en conjunto en opciones, ¿no? Y ya, es todo. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Anteriormente tenía la mano levantada Celeste, no sé si está Celeste por acá, creo que no está en este momento, pero también la tenía Juvenal. Si quieren aportar algo, sé que las tenían levantadas y las bajaron por algún motivo. Yo la Celeste, bajé sí. porque comenté nomás a lo que decía Raúl. Nosotros en la UNE tenemos una materia donde trabajamos esto de la ética y vemos todo lo que es propiedad intelectual y propiedad de marca. Lo puse en el chat porque eran como acotaciones para no hablar y contar que nosotros trabajamos muy bien con el conocimiento de cómo registrar y mucho sobre la deontología y la ética. Mayormente para entender que ellos van a ser profesionales y que lo que es un robo es un robo. Entonces, se trabaja un montón sobre eso. Tenemos una profesional y un abogado que están conmigo en la materia. La verdad que hemos logrado mucha conciencia sobre esto, ¿no? Entender que, bueno, si vas a tomar rasgos, por ejemplo, de la Gioconda, vas a intervenir, lo vas a hacer esto y esto, lleva un proceso de que eso sea una obra derivada. Y es así dentro del registro, en el INPI, en este caso que tenemos nosotros en Argentina, un poco vinculando lo que decía Raúl del registro, de lo que se hace a nivel mundial sobre las propiedades de marcas, etcétera, etcétera. Era acotar eso nomás. Pero Y fíjate qué bien eso que traes a colación, Celeste, porque en vez de ser al revés, cada vez en las instituciones y en las currículas vemos que las materias de ética profesional terminan siendo electivas. Entonces, ¿qué tan importante es volverlas o introducirlas cada vez más activamente
en esa cuestión del trayecto Formativo, sí, general. formativo, pero desde la troncal, la carrera. OEP, Ética, perdón, marcas. te interrumpo. Sí, OEP está en el último año de la carrera de diseño gráfico, es una materia nueva en la actualización del plan de estudio, es obligatoria, los chicos que están en cuarto año la cursan literalmente y la necesitan porque vemos lo legal, lo técnico y lo contable para que ellos salgan al mundo en Argentina y resuelvan, digamos. O sea, es impresionante la utilidad que tiene esta materia y considero que debería ser para todas las carreras que tenemos dentro de la UNE, porque realmente yo he sacado cosas maravillosas del conocimiento que los alumnos se están llevando. O sea, experiencias increíbles. Gracias, Celeste. Juvenal, tenés la palabra. Vale, bueno, en algún momento la había levantado y bajado precisamente porque digamos que parte de lo que iba a decir lo comentaron las personas que estaban hablando en el momento y bueno, ya no me pareció como válido repetir las ideas. Pero bien, retomando un poco, yo también quería decir que cuando estaban hablando de llevar la investigación un poco más a la práctica, en Colombia se habla, creo que en Colombia y en México, de investigación-creación, entendiendo que la investigación no es solamente ese tipo de investigación, por decirlo así, científica, que se queda solamente en escritura, sino que también lo que nosotros hacemos desde los procesos creativos es válido como investigación. Y un prototipo o un producto genera también nuevo conocimiento. Entonces, de alguna manera ahí articulamos la investigación con una parte más práctica que tal vez sea más amigable para nuestros estudiantes. Por otro lado, me parece relevante eso que acaban de decir, de que debemos dar un vuelco a nuestros currículos y volver a implementar la ética dentro de nuestra formación. Hablamos mucho a raíz del surgimiento de la inteligencia artificial, de todos esos procesos digamos, que están dando un viro a la manera en la que nuestros estudiantes abordan las tareas que les ponemos. Y se habla mucho de construir un pensamiento crítico, de crear sensibilidad ecosocial, de crear o de capacitar hacia una acción transformadora. Entonces sí creo que tener en cuenta las implicaciones políticas, éticas y sociales que se generan con estas nuevas tecnologías es relevante. Es un asunto que hay que abordar, que hay que trabajarle y que incluso nosotros mismos tenemos que repensarlo, porque ya no es la ética de cuando nosotros cursamos ética tal vez, sino ya es unos nuevos valores, unas nuevas maneras de ver, unas nuevas maneras de entender. Entonces, creo que hay que repensarlo. Y hablando de eso de transformación, creo que también no solamente debemos transformar los currículos, sino incluso la parte física de las propias universidades. Ya la inclusión de esas nuevas tecnologías y todo, creo que ya nos estamos quedando un poco en la manera en que damos las clases y en las que dictamos las asignaturas ante nuestros estudiantes. Con todo eso de las nuevas tecnologías, de la internacionalización, de la movilidad, se habla de las clases de espejo, etcétera. Creo que eso también implica una transformación incluso hasta de recursos físicos y tecnológicos en nuestras instituciones. Eso. Gracias. Muchas gracias, Juvenal. Sí, es pertinente volver a repensarse los entornos educativos físicos también, porque creo que es lo que lleva un montón de tiempo sin cambiar, entonces hay que estar también como a la par de las propuestas planteadas. Gracias, Juvenal. Ya que, Yeka, perdón. Yekaterina. Para que no se les olvide mi nombre, recuerden a la yuca. Es igual, pero con E. Yekaterina. Perdón. Juvenal, no te preocupes, estoy tan acostumbrada a que confundan mi nombre que bueno, ya le hice hasta un chiste. Juvenal acaba de decir algo que me encantó. El tema del repensamiento en cuanto a la ética y todo. Y algo que me encantaría incorporar acá es que de pronto estamos pensando que, bueno, vamos a reconfigurar y vamos a hacer todo esto para esta cantidad de tiempo, de aquí a la agenda y todo lo que hemos estado mencionando. Y de pronto sea interesante ver cómo qué es posible en el próximo año
que es posible dentro de 2 años y que es posible dentro de 5 años, ¿bien? Porque fíjense, yo estoy aquí en representación de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿ok? Y ellos incorporaron diseño gráfico desde hace 2 años para acá. Anteriormente, acá en Venezuela, son otras universidades que tenían diseño gráfico incorporado. Hablando de diseño gráfico en particular. Y cuando comenzamos, bueno, con toda esta movida de la ecocreatividad, yo que me dedico a esto, no había un paso directo a que vamos a repensar todo lo que están viendo los estudiantes ahora. Entonces, ¿cuál fue la alternativa paralela? Crear un ciclo de experiencias, ¿bien? Y el ciclo de experiencias es o charlas, talleres o workshops que hablen de estos temas y que los estudiantes, los profesionales y quienes estaban por ahí en todo el campus universitario pudiesen absorber esta información. Entonces, sabiendo que podemos mejorar curricularmente la malla, todo lo que hemos conversado a posterior, quizá de una forma más inmediata y para alentar a la solución, podemos crear experiencias que sean más concisas, de menos tiempo, con una planeación más corta y enfocada en un periodo de tiempo más inmediato, y ya enseguida podemos entender que se puede comenzar a mitigar la problemática. Lo que nos está preocupando empieza de una vez ya a resonar incluso en los estudiantes y en sus propias dinámicas. ¿Okay? Bueno, gracias nuevamente. Gracias, Yekaterina. Raúl. Gracias. Quería acotar algo, y es que el sistema de acreditación de alta calidad en Colombia, por ejemplo, contempla la permeabilidad de la investigación en todo el currículo, ¿cierto? O sea, eso no es nuevo. El sistema de acreditación tiene más de 18 años. Yo vengo desde esa época siendo paraacadémico evaluador. Y digamos que hay unos mínimos, ¿cierto? Y unos máximos en términos, y dependiendo del nivel de formación, si es técnico, tecnológico o profesional. Si bien la parte tecnológica tiene unos límites a la investigación formativa, la parte profesional y posgrados ya tiene una investigación propiamente dicha y más avanzada. Entonces, digamos que eso está contemplado en los currículos. De hecho, cuando eso no se cumple, sencillamente el programa no se acredita en alta calidad. Y por eso en Colombia no todas las facultades de diseño están acreditadas en alta calidad. Cualquier cantidad de programas en diferentes instituciones privadas, públicas, están aún sin acreditación institucional, perdón, sin acreditación de alta calidad en el programa, y precisamente es porque no cumple esos estándares, que es en docencia, investigación y extensión. Y obviamente eso implica lo que mencionaba la colega ahorita, que tiene que hacer eventos académicos, traer académicos de gran prestigio, obviamente, para permear todas estas nuevas iniciativas, nuevas visiones desde el diseño, ¿cierto? Contextualizarlos, y de alguna manera es lo que se conoce pues como extensión, ¿no? Dentro de esos lineamientos de acreditación de alta calidad. Y obviamente tiene que tener unos docentes cualificados para hacer la mínimo maestría y de ahí para arriba, maestría, doctorado, postdoctorado. Entonces, obviamente muchas instituciones no cumplen esos estándares, y es por eso pues que no tienen acreditación de alta calidad y simplemente llevan su programa y hacen renovación de su registro calificado para que funcione, más no cumplen estándares de alta calidad, ¿cierto? Es como para aclarar un poquito el tema en términos de la investigación, pues en lo que se refiere a la parte curricular acá en Colombia. Gracias. Gracias, Raúl. Alejandra y después Fabián. Perdón, Juvenal, ¿vos se te olvidó bajar la mano o...? Ok, perfecto. Genial. Sí, perdón, se me había olvidado. Gracias. Ok, bueno, escuchándolos, me llegaron varias ideas y cosas que hemos estado trabajando. Por ejemplo, algo de que nosotros detectamos es que muchas veces el diseño
el diseño también excluye y normalizamos, ¿no? De repente nosotros en los proyectos que dejamos a nuestros estudiantes, manejamos ciertos contextos, ciertas personas. Sin embargo, cuando ya nos empezamos a meter a esta parte del diseño social o que tratamos que los alumnos entren a estos semilleros de investigación, entonces ellos empiezan a buscar en otros contextos y donde el diseño es más incluyente, porque entonces ellos empiezan a percibir pues que no todos ven, que no todos hablan el mismo idioma, que no todos tienen los mismos contextos sociales y culturales, que existen diferentes necesidades y también la forma en que ellos van a interpretar un mensaje que ellos están creando para ayudarlos o darles una solución de comunicación visual. Esto a ellos los enriquece muchísimo y es cuando también se hablaba de que tenemos nosotros que los alumnos entiendan que se investiga para el diseño y de repente separan esta parte, ¿no? Ya en el momento en que ellos se dan cuenta que es parte de ese proceso y que junto con docentes que a lo mejor no se dedican a la investigación, están generando una investigación a partir de esa práctica diaria y que muchas veces docentes que se dedican a asignaturas solamente tienen demasiada información que dentro de sus bitácoras nos pueden generar conocimientos que a veces también como que los dejamos de lado y nosotros como investigadores pues estamos enfocados a lo mejor a líneas de investigación que ya se nos están marcando. Por otro lado, la investigación educativa sí también dentro de lo que es mis dos universidades como que se deja de lado y se atienden otras líneas que se les están solicitando. Y como bien dicen, si nosotros dentro de nuestros procesos y evolución como disciplina no nos conocemos, no tenemos estos fundamentos o estas bases que nos ayuden a generar estos conocimientos o detectar qué es lo que está pasando. Bien hablaban, por ejemplo, de que a veces la parte ética y legal la dejamos a un lado, o sea, es parte de nuestra currícula, pero no es lo más importante. Pero creo que todo esto entra dentro de la investigación, saber cómo voy a registrar, saber qué valor tiene, saber a quién yo estoy, qué implicaciones va a tener el que yo realice este proyecto y en general está todo concatenado. También decían que se deben cambiar los espacios donde nosotros estamos generando los aprendizajes. Y sí, esos espacios ya no solamente ser como aulas, sino ser espacios donde se dé ese diálogo, donde reunamos nosotros diferentes profesores, porque lo que pasa es que entran de una asignatura, salen otra asignatura y la separan. Y no sé, yo a veces me imagino que debe ser un espacio de laboratorio donde ellos entren y cuestionen con los diferentes docentes a qué se están enfrentando durante ese proceso y generar estrategias que privilegien estas formas, que articulen ya unas formas diferentes en la formación de nuestros diseñadores, porque ya no podemos seguir enseñando, como decíamos, por partes, en diferentes momentos. O sea, el diseño, si nosotros nos damos cuenta, es todo en el momento y tenemos que ir generando y también ir creando y también ellos atienden en momentos a lo mejor de que les hace falta pensar o momentos de relajación o que esta parte de la inteligencia emocional o cómo me voy a regular o no estoy avanzando. O sea, toda esta parte es una parte holística que nosotros tenemos que saber integrar dentro de la academia porque es parte de un profesionista, pero como bien lo decían, es un ser humano que se va a integrar a la sociedad a generar soluciones desde el ámbito de diseño. Nosotros también hemos desarrollado lo que es un coloquio de academia de investigación, pero donde solamente presenten sus proyectos de investigación estudiantes, porque siempre nosotros nos damos cuenta que hay espacios para investigadores, para docentes, pero a nuestros alumnos de pregrado a veces no encontramos lugares donde ellos
enseñen lo que están haciendo y que también vean lo que están haciendo otros estudiantes en semilleros de investigación, y esto también hace que se enriquezca la forma en que realizan la investigación y la vinculación que se tiene con otras universidades. Entonces, yo siempre lo veo como un todo. Entonces, ese sería mi comentario en general. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a plantear la siguiente dinámica. Fabián tiene un punto para comentarnos, pero luego de Fabián vamos a empezar a hacer el cierre y les voy a pedir una reflexión. Ahorita hablo en función de la reflexión, pero escuchemos a Fabián. Muchas gracias, David. Bueno, yo quiero unir con el tema que también está propuesto de la formación de las nuevas generaciones. Considero que la parte de investigación, como ya se ha mencionado, es algo fundamental y por ahí hay un debate educativo que es más entre pasillos de los profesores, que de pronto hay una preocupación genuina de que nos lleva a cierta incomprensión generacional, ¿no? A mí me encanta que aquí se han manifestado voces que hablan sobre diversidad, que también esta parte de comprender cómo aprenden los alumnos y las necesidades que tienen, que ojalá hubiera sucedido cuando nosotros estábamos en las aulas. Y bueno, por lo general somos muy críticos hacia los estudiantes en el sentido en que solemos decir que les falta este amor a la lectura, que demandan clases espectaculares donde pareciera que que ya una sesión académica está compitiendo contra un espectáculo, ¿no? Donde quieren ser entretenidos, donde la atención es dispersa, el uso de celulares, inteligencia artificial, etcétera. Pero en realidad creo que todo esto esconde una oportunidad que quiero poner en la mesa, que es entender que estos estudiantes representan un nuevo paradigma de aprendizaje que debemos de descifrar. Y ahí está una oportunidad nuevamente de investigar y de orientarnos hacia esa línea que podría ser investigación educativa. Como diseñadores es casi una paradoja porque conocemos un principio fundamental, que investigar al usuario es esencial para crear soluciones efectivas. Y si trasladamos ese axioma a la educación, los centennials se convierten en nuestro propio usuario, que se convertiría en algo prioritario, lo cual nos abre la posibilidad de hacer un análisis profundo desde una hermenéutica del aprendizaje. Hablaban también del aprendizaje situado, y creo que eso es fundamental, em, donde nosotros como profesores debemos de indagar sobre modelos de aprendizaje experiencial, podría ser una posibilidad, como una respuesta orgánica donde el enfoque sea no solo desde el saber hacer, para entonces ir guiándolos a la experimentación, esa parte estética que mucho reclaman los estudiantes, ¿sí? Por lo cual de pronto los vemos como muy dispersos. Pareciera entonces que en realidad no hemos comprendido cómo están aprendiendo. Entonces, la dimensión estética, que es muy fuerte para los centennials, ellos se relacionan mucho con los estímulos y se impacientan cuando no reciben ese tipo de inputs, por así decirlos. Ahí es donde nosotros podemos incidir como profesores. Entonces, reemplazar las clases unidireccionales por proyectos, como ya también han comentado aquí en esta mesa, proyectos donde evidentemente van a terminar investigando, porque si volvemos a este axioma de que para resolver un problema necesitamos indagar sobre los usuarios, pues eso nos va a llevar a tener una experiencia de aprendizaje que sea mucho más amplia, incluso ligarlo a proyectos que sean vinculados con sectores, con la industria que esté
en el entorno de la universidad y que eso les va a permitir también la experiencia de no solo recibir la retroalimentación académica de los profes, sino lo que sería la visión de un cliente desde las aulas y que eso potencia muchísimo el aprendizaje. Entonces, por ahí sería y regreso al micrófono, David. Muchas gracias, Fabián. Bueno, creo que hemos tenido varios puntos muy interesantes y varias líneas de conversación que obviamente van a quedar abiertas. El tiempo siempre queda como muy escaso para hablar de cuestiones que nos tocan, nos interesan y queremos profundizar en ellas. Entonces, otra vez el pedido es escriban a vínculos para que podamos profundizar sobre esto. Ahora que nos quedan aproximadamente media hora, un poco menos, la idea es que cada uno pueda hacer un cierre de resumen, de comisión, de qué cuestiones se llevan en función para el trabajo de la Agenda 2630 desde su perspectiva, porque a todos nos atraviesa por un lado diferente, a todos nos atraviesa por cuestiones diferentes, entonces estaría bueno poder escuchar esa capitalización de conceptos que cada uno trae para plantearlo ya mucho más puntualmente. Voy a comenzar con el que tengo acá en la configuración que me queda en el mosaico más cerca. Carlos Burgos. Muchas gracias, David. Creo que, bueno, para vos que sos coordinador, creo que te va a resultar bastante sencillo hacer una síntesis de los temas, porque la verdad que fueron bastante nítidos en cuanto a los enfoques, a la manera que les fuimos apuntando a diversas cuestiones. Nosotros acá en nuestro lugar seguimos pensando en la importancia de construir temáticas de investigación que puedan atravesar paralelamente a la dimensión formación, investigación y profesión. Nos parece que es un continuo que no hay que perder de vista, que debe siempre tener posibilidades de vasos comunicantes y todas aquellas hallazgos que podamos establecer en las praxis proyectuales, en las metodologías de formación, en las estructuras de diseño curricular o en las formas de conducir una estrategia didáctica, seguramente tejen o construyen una trama que tiene coherencia en sí misma. O sea, en concreto, yo creo que dentro de este proyecto de agenda podríamos focalizar algunas temáticas que establezcan estos vasos comunicantes entre estas tres dimensiones fundamentales: formación, investigación y profesión. Muchísimas gracias, Carlos. Luzmila, ¿quieres seguir? Hola, y yo estoy con Carlos. Así que bueno, nada, quizás como para ir redondeando algunas de las cuestiones que se pueden inscribir dentro del esquema este que propone Carlos, haciendo algunas cuestiones más específicas, es en pensar en la formación del diseño desde el futuro y en las estructuras curriculares y las dinámicas que se puedan presentar, ¿no? Obviamente, recogiendo un poco lo que decían todos los otros participantes sobre las características de nuestros estudiantes y las demandas. No hablamos mucho sobre las demandas del mercado, pero un poco están también en esa misma línea. Por ahí dejar como conclusión, no sé si será lo suficientemente sintética, que tendremos que formar más allá de los temas de agenda, y pensar en justamente qué tipo de destrezas y habilidades les brindamos a nuestros estudiantes para que se desarrollen en el campo del diseño. Insisto, más allá de la situación que esté hoy como consideración, que es por ahí lo que le llama la atención al estudiante y más, o sea, trascender eso, ¿no? O sea, pensar un poco más allá de eso. Que el tema esté, por supuesto, porque es un tema los temas hay que abordarlos, hay que tratarlos, pero que nuestras estructuras curriculares me parece a mí que no pueden depender de eso. ¿Sí? Esa sería como mi conclusión. Muchas gracias, Luzmila. Raúl, ¿quieres continuar? Gracias, David. Pues mira, básicamente yo pensaría que también habría que pensar
Si hay algo que nos dejó la pandemia es el tema de la formación virtual y quitar un paradigma que había y era que no se podía formar virtualmente por el tema proyectual en áreas del diseño, ¿cierto? Creo que eso la pandemia ya lo demostró que no era el paradigma como se pensaba antes. Y en ese sentido yo pensaría que hay que, de hecho ya lo están haciendo, aquí en Colombia ya hay instituciones que están haciendo formación híbrida, es decir, formación académica que mantenga la presencialidad versus la virtualidad. Entonces, eso pues tiene muchas connotaciones desde el punto de vista económico, porque obviamente reduce costos en términos del traslado que hace un estudiante hacia el sitio físico. Entonces, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes tienen formación presencial versus martes, jueves virtual, ¿sí? Entonces, o viceversa. Y esas son cosas pues dinámicas que las instituciones pueden abordar y desde su estructura curricular. Y pienso que eso ayudaría mucho en términos económicos también, porque para nadie es un secreto que pues el diseño de alguna manera tiene un componente económico muy alto, ¿cierto? En términos económicos, en cuanto a materiales de formación, en cuanto a una serie de cosas que el estudiante requiere para poder proyectar sus desarrollo de proyectos y productos. Entonces, en ese sentido, pienso que también podría ser interesante como esa formación híbrida y obviamente incluyéndole todos estos aspectos de los que estamos hablando, ¿no? La investigación, la docencia con sus nuevas metodologías en términos de los estudiantes que ahora son más visuales que auditivos o de otras características de aprehensión de conocimiento. Y también versus su trabajo social, es decir, la vinculación desde el diseño no solamente desde la parte estética como algo bello o como un elemento bello, sino que puede trascender fronteras y impactar territorios, ¿cierto? Creo que esa es mi conclusión. Muchas gracias, Raúl. Fabián, ¿querés continuar? Claro que sí, gracias David. Bueno, por último, reiterar la necesidad que tenemos las universidades de respaldar las propuestas curriculares que tenemos, no solo orientados a veces por las necesidades del mercado, sino fortalecerlas a partir de investigación educativa, lo cual integre de manera muy clara, incluso experiencial en los estudiantes, la unión de la teoría y la práctica, porque detectamos que esto sigue siendo una fractura y es increíble que en el 2025 sigamos pensando en eso, pero definitivamente es una cuestión que necesitamos solventar para que también los estudiantes, así como mencionaban hace ratito sobre los coloquios para alumnos, integren esta parte de investigación desde una dimensión estética bonita, ¿no? Como alguien también mencionaba, creo que ella Caterina o no recuerdo si Celeste hablaban en ese término de que sea bonita la investigación para los alumnos, bonita en el sentido de que sea natural, completamente transparente, que cuando vamos a diseñar, vamos a investigar y eso lo podemos lograr a partir de un planteamiento del plan de estudios que tenga raíces en investigaciones educativas y en conocimientos teóricos. Por ahí sería mi conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Alejandra, te escuchamos. Bueno, pues yo como conclusión diría que tenemos que pensar en una formación más inclusiva, donde se integren estas nuevas estrategias de enseñanza que den solución, como bien lo mencionaban, a estas generaciones con estos nuevos paradigmas en cuanto a sus procesos de aprendizaje y a partir de la colaboración tanto con universidades, con los diferentes contextos, para que como profesionistas nos sigan viendo como un agente de cambio y que tenemos un aporte para la sociedad y que tenemos que generar ese beneficio
a nuestra sociedad. Y eso sería a partir de esa incorporación de lo inclusivo, que nos incluyamos todos. Muchas gracias, Alejandra. Mercedes. Pues coincido con lo que ya comentaron. Yo también me quedo con la idea de la investigación. Yo pensaría en esta investigación situada y en la medida en que nosotros disfrutemos hacerla e involucremos a nuestros alumnos en lo que hacemos, me parece que podremos imaginar otras formas de diseñar y otros diseños posibles que respondan a las transformaciones que estamos viviendo. Gracias, Mercedes. Yekaterina. Bueno, me encantaría aportar que aparte de todo lo que dicen que está totalmente, bueno, es interesante, es la coherencia. O sea, que pensemos, actuemos y desarrollemos espacios, dinámicas, actividades, clases, procesos que sean coherentes. A veces em, se disocia lo que promovemos con lo que realmente se coloca en las aulas o en la propia experiencia educativa. Y es importante hacer esa revisión también, ¿no? Y pienso que más allá, lo han dicho bastante, toda la parte técnica, hacer que todo esto sea más integral, preocuparnos por cómo el estudiante puede investigar, el cómo el estudiante puede generar buenas investigaciones y buenos resultados en lo que está haciendo, es también preocuparnos de cómo él lo está manejando desde la inteligencia emocional, desde verlo hasta como un ente terapéutico. Por ahí leí un comentario que me encantó, que el diseño es algo muy humano, muy precioso, y quiero traer acá a escena una frase que es de Michelle Poller, que dice que dar, entregar, mostrar, o sea, decirle al mundo lo que eres capaz, compartir tu conocimiento o enseñar es también un acto de bondad. Y pensar en eso, o sea, nosotros estamos aquí interesados en mejorar todas estas dinámicas para nuestros estudiantes y es un acto bondadoso. Entonces aprovecho para felicitarlos, para decirles que lo están haciendo maravillosamente, que me voy súper inspirada, que es un honor estar aquí representando a la universidad con la que trabajo, pero también es precioso saber que desde el diseño se puede transformar la realidad social y que podemos poner en escena que somos capaces de crear negocios, proyectos e investigaciones de triple impacto, que sean sociales, o sea, que tengan ese componente, que sean ecológicas, porque necesitamos que, o sea, todos estamos pensando todo esto, pero necesitamos un planeta para lograrlo. Sin planeta no podemos avanzar mucho más allá. Y también que sean rentables. No fue como el gran tema de nuestra escena el día de hoy, pero es sabroso poderles decir a los estudiantes la importancia del cómo pueden hacer más dinero para que estén también más tranquilos, que es un componente para toda su emocionalidad y su inteligencia personal. Bueno, yo les doy les regalo la ecocreatividad, voy a buscar la forma de hacérselas conocer y una vez más, a ti, a David, gracias por esta invitación. Me ha encantado y un placer, pues. Muchas gracias, Juvenal. Bueno, yo básicamente retomo las palabras que han dicho hasta ahora para sintetizarlas en que definitivamente nuestros procesos de formación y todo esto que hemos hablado de cómo debemos transformarlo, sencillamente es para dar a entender a nuestros estudiantes que hay que diseñar con un propósito. Y básicamente, digamos que todos estos cambios que nos hemos dado cuenta que tal vez haya que hacer en cuanto a nuestras instituciones, en cuanto a nuestros procesos, tanto formativos como investigativos, todo va dirigido a que
diseñar no es solamente adquirir conocimiento, sino es ponerlo en práctica. Y es diseñar, como lo decía, en últimas para solucionar necesidades del mundo. Y debemos entender el mundo contemporáneo con todas sus, digamos, vicisitudes y con todo, con el mundo actual en el que habitamos. Entonces, básicamente, algo constante es el cambio. Tenemos que ponernos a punto con el día de hoy. Como lo decían también en la charla, no es solamente el día de hoy, sino cómo lo proyectamos. Hay que hacer un ejercicio de prospectiva eh, y cómo vemos que va a cambiar ese mundo para, de alguna manera, adelantar nuestros procesos para que nuestro estudiante esté a punto en ese mañana. Eso es. Buenas, muchísimas gracias. Y cerramos con Maye. Bueno, yo me quedo con que debemos ligar 3 procesos, en la formación de todos los estudiantes, desde chiquitines hasta adultos, y es que, debemos tener la formación, la investigación y la parte de humanidad juntas siempre. La humanidad es el centro, de toda creación. No podemos desligar el ayer, el hoy y el futuro. Acabamos de vivir una pandemia y retomamos el pasado y buscamos cosas para el futuro. Entonces, cuando diseñemos en un espacio que transforme las vidas y siempre debemos pensar en el otro. Y en ese cruce de todas estas ideas, digamos, de ese saber, de ese sentir y de ese hacer y del vivirlo, de experimentarlo, es cuando el diseño cobra ese verdadero sentido. Me quedo con eso. Muchas gracias a todos y por la invitación. Maye, muchas gracias a vos, muchas gracias a vos y a todos. Me quedo con algo que también comentó Maye y en su momento lo dijo Raúl, y es, no sé, es cierto, ¿no? Uno lo pone en retrospectiva y pasamos por una pandemia y a veces parece que no hubiésemos aprendido nada, o a veces parece que no hubiésemos aprendido, porque de hecho cuando volvimos a igual antes de la pandemia, fue como un reset. Entonces está bueno también en los campos que nos competen, replantearnos y plantearnos nuevas dinámicas en función a lo que fue la pandemia, que pudo haber funcionado, que no, porque sí, etcétera, etcétera. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus opiniones, por sus ponencias, por sus puntos, por sus conceptos tan interesantes que nos van a ayudar a todos a construir esta agenda. Nos estaremos viendo, ojalá próximamente. Los invito a que también se inscriban y estén en el resto de comisiones, que podamos debatir, que podamos plantear. Y es un placer haberlos escuchado a todos. Por parte de la facultad, pues agradecerles y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias.